¿Con cuánto de creatinina sérica se considera lesión renal aguda en embarazadas? La Asociación Americana de Nefrología menciona que a partir de 0.9. Bien, con la siguiente pregunta puedo echarle la mano al doctor Jero, que da muy buenos consejos en la mayoría de sus videos. Es difícil establecer un nivel de creatinina con el cual vamos a considerar o lesión renal aguda o enfermedad renal crónica incluso. Las pacientes con embarazo son muy complejas, dinámicas, tendrán variaciones durante el trimestre en el cual se encuentran, por lo tanto no es posible determinar un nivel de creatinina con la cual vamos a sospechar una lesión renal aguda. Peor aún, muchas de estas mujeres llegan a la atención con el ginecólogo en el último trimestre, lo cual impide haber tenido una creatinina basal. Entonces no se sabe realmente cuál era la creatinina basal de las pacientes. A veces ya tienen enfermedades, ya sea hipertensión o algún deterioro de la función renal, por lo cual alguien con 1.2 de creatinina, pues no lo podemos considerar como tal a la primera medición una lesión renal aguda, sino deberíamos de pensar en una enfermedad renal crónica, algo que no se había detectado. Y como él bien menciona, las pacientes con embarazo comienzan a hiperfiltrar y esa hiperfiltración hará que esa creatinina sea menor. Por lo tanto, el umbral que debemos de considerar para una lesión renal aguda, enfermedad renal crónica o algo, también se reduce. Viene otro problema. No están estandarizadas las fórmulas que nosotros utilizamos para medir la función renal en este tipo de población. Incluso actualmente existe una corriente para llamarle una lesión renal aguda inducida durante el embarazo y cómo vamos a medirla. La mayoría de los estudios utilizaba la clasificación de Rifle, otros utilizaban Akin, otros utilizaban Cadigo, y ninguna de ellas había estado o no tiene la suficiente sensibilidad para determinar cuál de ellas es la que deberíamos de utilizar para dar una respuesta a la lesión renal aguda. Por lo tanto, ¿cómo vamos a determinar que alguien tiene o no una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica? Que eso debería ser igual en todas las pacientes. La población mexicana se comporta de forma muy distinta y realmente no existen estudios que le den validez a ese punto de corte. Y puede ser menor o puede ser mayor. Eso habrá que determinarlo con estudios posteriores. Se debe de evaluar igual que cualquier otra lesión renal aguda, o sea, realizas un ultrasonido para ver el tamaño de los riñones y que no sean más pequeños, porque eso nos hablaría de cronicidad. Realizas algún sedimento, puedes realizar una recolección de orina que tampoco está validado en este grupo de personas, puedes realizar una cistatina C, puedes hacer muchos abordajes. La parte importante es una paciente con 0.4 de creatinina que sube a 1 de creatinina, algo raro está ocurriendo y no necesariamente solo porque esté arriba del 0.9 significa que tiene una lesión renal. O en su defecto, una paciente que por primera vez detectas con 1.7 de creatinina, no es necesariamente que esté en una lesión renal aguda. Habrá que determinar si es una lesión renal aguda o crónica, por lo cual deberás de ir haciendo estudios para descartarlo. Pero bueno, es complicado, se debe de abordar igual que cualquier otro paciente, son medidas dinámicas, no se puede establecer un punto de corte, hay que individualizar causas, posibilidad de una lesión prerrenal, que haya un daño intrínseco o haya algún daño obstructivo y tanto se debe abordar igualito.